nunca debí haberlo hecho. Ni siquiera sé por qué lo hice. Esas palabras, jamás toques un ataúd, resonaron en mi mente como un eco imparable, como un susurro de advertencia que ignoré. Y ahora, mientras la neblina densa me envuelve y el viento aúlla con furia, solo puedo esperar que este relato sirva como un aviso para otros, para que no cometan el mismo error. Te invitamos a suscribirte a este canal si deseas escuchar el verdadero terror. Todo comenzó una tarde lluviosa. Había caminado por el antiguo barrio, buscando algo que me distrajera de los pensamientos que me perseguían. Mi vida había caído en una rutina desesperante, y a veces, en el profundo vacío de la noche, deseaba encontrar algo que me sacudiera, algo que me devolviera la sensación de estar vivo. Fue entonces cuando vi el ataúd. Era un ataúd antiguo, en una pequeña tienda oculta entre las sombras de una calle desierta. La tienda tenía un cartel viejo y descolorido que apenas se veía, antigüedades y objetos raros. Intrigado, entré sin pensarlo 2 veces. El lugar olía a polvo y a madera envejecida. Había estantes llenos de relojes rotos, joyas antiguas y figuras de porcelana, pero lo que me llamó la atención fue el ataúd. Estaba en el centro de la habitación, resplandeciendo bajo la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas sucias. Su madera era oscura, tallada con intrincados patrones que parecían contar una historia, pero no de este mundo. Me acerqué a él sin saber por qué, impulsado por una curiosidad oscura que no podía controlar. Sentí una extraña sensación en el aire, como si algo me observase desde las sombras. Pero la tienda estaba vacía. No había nadie, excepto yo, el ataúd y la sensación inquietante que crecía dentro de mí. El dueño de la tienda apareció de repente, como una sombra que se materializaba en el aire. Era un hombre mayor, de rostro arrugado, con ojos que parecían tan vacíos como el espacio entre las estrellas. Ese ataúd no es para cualquier persona, dijo con voz rasposa. Muchos han intentado comprarlo. Ninguno ha vuelto a salir igual. Esas palabras, aunque extrañas, no me detuvieron. No quería escuchar más advertencias. Quería sentir esa rara emoción que solo surge en momentos de peligro. Así que compré el ataúd, sin siquiera preguntar por el precio. La primera noche que pasé con él fue extraña. Lo dejé en mi sala, sin abrirlo, pero sentía su presencia en cada rincón de la casa. La sensación de ser observado me acechaba, pero traté de ignorarlo. Al principio, solo era una incomodidad pasajera, un susurro constante en mi oído, un leve crujido en las tablas del piso. Pero luego comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. El aire en la casa se volvió denso, como si estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de arrancarme la vida. A menudo, al despertar, encontraba el ataúd en una posición diferente, como si alguien hubiera estado jugando con él durante la noche. Una madrugada, me desperté con el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama, el miedo apoderándose de mí. Vi, a través de la rendija de la puerta, que el ataúd se encontraba abierto. Un frío helado invadió la habitación, y mi mente comenzó a jugarme trucos. En las sombras, creí ver una figura, una sombra humana, deslizándose lentamente hacia mí. Pero cuando abrí la puerta, no había nada. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Los días se volvían más oscuros, y las noches, más largas. Empecé a escuchar susurros, voces que salían del ataúd, llamándome, invitándome a mirar dentro. La tentación era insoportable, como una droga, y una noche, finalmente cedí. Abrí el ataúd con manos temblorosas. Lo que vi dentro no era lo que esperaba. No era un cadáver, ni nada que se pareciera a lo que uno imagina cuando piensa en un ataúd. No. Dentro había un espejo oscuro, opaco, con bordes dorados. Mi reflejo estaba allí, pero no era el mío. Mi rostro era pálido, demacrado, con los ojos completamente vacíos. Mi boca estaba abierta en una sonrisa macabra, una sonrisa que no era mía. El aire en la habitación se volvió irrespirable.
La neblina comenzó a rodearme, y las voces crecieron en intensidad, ahora claramente provenientes de mi propio reflejo. No puedes escapar de nosotros, susurraron al unísono. Nunca podrás. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El ataúd no contenía la muerte. No era un simple objeto antiguo. El ataúd era una trampa, un vínculo entre este mundo y algo más allá, algo que había estado esperando que alguien como yo lo tocara, lo abriera, lo despertara. En ese momento, sentí que la oscuridad me tragaba. La figura que había visto antes ya no era una sombra, sino algo mucho más real. Podía verla, mirándome desde el espejo con ojos vacíos, como si me estuviera absorbiendo lentamente. Traté de alejarme, pero mis piernas no respondían, como si el aire me hubiera atado. La neblina me envolvía, la oscuridad me devoraba. Solo quedaba una última visión, el ataúd, cerrándose lentamente, como si todo hubiera sido una ilusión, un ciclo interminable. Ahora estoy aquí, en este lugar entre las sombras. He perdido la noción del tiempo. El ataúd ya no está, pero siento su presencia en cada rincón de mi ser. Y las voces nunca se callan. No toques un ataúd. No lo hagas. Jamás. Porque una vez que lo hagas, jamás serás el mismo. Y cuando creas que has escapado, cuando creas que estás a salvo, será cuando el ataúd te reclame por completo. Lo advertí. Te lo dije desde el principio. Pero no me escuchaste. Nadie lo hace. Y ahora, te lo juro, no hay vuelta atrás. Nunca pensé que algo tan simple como una visita casual a una tienda de antigüedades podría arruinarme la vida. Entré buscando algo peculiar, una pieza que pudiera decorar mi casa. Mi obsesión por lo extraño me había llevado a esa tienda oscura y polvorienta, una especie de refugio para los amantes de lo macabro. El dueño, un hombre anciano con la mirada perdida, me saludó con una sonrisa misteriosa. ¿Buscas algo en particular?, me preguntó, mientras sus dedos arrugados recorrían la superficie de una mesa llena de objetos olvidados. No sabía exactamente lo que buscaba, pero algo me atraía hacia la esquina más alejada de la tienda. Allí, en una sombra casi palpable, descansaba un ataúd. Un ataúd pequeño, de madera oscura y tallada a mano, con detalles intrincados que sugerían un origen antiguo. No era grande, apenas cabría un niño en él, y su presencia irradiaba una mezcla de solemnidad y oscuridad. Susurré, señalando el ataúd, sin saber por qué. El dueño se acercó lentamente, y vi una sombra cruzar su rostro. Ese ataúd no es para ti, dijo con voz grave. Es especial. Jamás toques un ataúd como ese. Algo en sus palabras me hizo dudar, pero la curiosidad pudo más que mi instinto de alejamiento. ¿Por qué?, pregunté, tratando de esconder mi incomodidad. El anciano suspiró, su mirada fijada en el ataúd como si lo temiera. No es solo un ataúd. Hay algo más en él, algo que no puedes ver. Pero la tentación era demasiado fuerte. Ignoré sus advertencias y, sin pensarlo dos veces, extendí mi mano hacia la tapa del ataúd. En cuanto mis dedos rozaron la madera, sentí una vibración extraña, como si algo hubiera despertado en su interior. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El viejo gritó, pero ya era tarde. La tapa se levantó por sí sola, revelando un interior vacío, oscuro, como si jamás hubiera sido tocado por el paso del tiempo. Te lo advertí. El anciano dio un paso atrás, aterrorizado. Pero ya no podía detenerme. Algo en el aire cambió. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear, y una corriente helada me envolvió. Vete de aquí, rogó el hombre, su rostro pálido como la muerte. Pero yo no podía moverme. La sensación de estar siendo observado me invadió por completo. De repente, un sonido sordo, casi imperceptible, surgió del ataúd. Como si algo estuviera desplazándose en su interior. Mis manos temblaron, pero una fuerza extraña me empujó a mirar más de cerca. La vibración aumentó, y de la oscuridad surgió una figura, una sombra humana que parecía formar parte del mismo ataúd. Me congelé, incapaz de reaccionar. Espera, ¿qué?, murmuré,
pero la sombra ya se deslizaba fuera del ataúd, tomando forma humana. No era una persona, no exactamente. Era una entidad, una presencia que parecía más antigua que el propio tiempo. Sus ojos brillaban con un resplandor verde enfermizo, y su boca se abrió en una sonrisa macabra, como si supiera exactamente lo que pensaba. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme. La figura comenzó a acercarse a mí, y pude ver los detalles de su rostro, deformado, grotesco. Las arrugas se retorcían como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir en su ser. Pero lo peor no era su apariencia. Era la sensación, el peso insoportable de la desesperación que emanaba de ella. Podía sentir sus pensamientos, sus deseos. Estaba dentro de mi mente. Ahora eres mío, susurró en un idioma que no comprendí, pero que entendí perfectamente. El sonido de su voz era como el eco de un alma perdida. Y en ese instante, entendí lo que había hecho. Abrir el ataúd no era solo un acto físico. Había liberado algo. Algo que no debería haber sido liberado. Algo que ahora me poseía. Desperté en mi cama, sudoroso, con el corazón latiendo desbocado. Miré a mi alrededor, intentando recuperar el aliento. Todo parecía normal. Pero entonces lo vi. Estaba allí, al pie de mi cama, observándome con esos mismos ojos verdes. No era un sueño. Jamás lo fue. El ataúd estaba en mi habitación, al lado de la ventana, como si hubiera estado allí toda la vida. No lo había traído, no lo había comprado. Pero estaba allí. Y estaba esperando. Mi mente estalló en pánico. Sabía lo que debía hacer. No debía tocarlo de nuevo. Pero cada vez que intentaba alejarme de él, una fuerza invisible me atraía de vuelta. Como un imán. Como si estuviera destinado a abrirlo, una y otra vez. Entonces, algo más ocurrió. Vi una figura en el espejo. Mi reflejo. Pero no era el mío. Era ella. La entidad. Estaba sonriendo. Y ahora, entendí lo peor, no había sido el ataúd el que me había poseído. Era ella. Ella había tomado mi forma, mi vida, mi alma. ¿Qué has hecho?, susurró desde mi propio reflejo. Ahora eres parte de mí. Y fue entonces cuando comprendí. Jamás toques un ataúd, porque lo que despiertes dentro de él no te dejará ir. Nunca. Nunca debería haber ido al cementerio esa noche. Fue la curiosidad, una maldita y peligrosa curiosidad, la que me empujó a hacerlo. Es solo un ataúd viejo, me dije a mí mismo, ¿qué podría salir mal? Y ahí estaba, en medio de la negrura absoluta, rodeado por las lápidas olvidadas y las sombras que se alargaban como dedos huesudos. La luna estaba oculta, y la única luz venía de la débil linterna que sostenía entre mis manos temblorosas. Había algo siniestro en el aire, una presión constante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Había oído rumores de ese lugar. Gente murmuraba sobre las extrañas desapariciones de aquellos que se atrevían a aventurarse demasiado cerca del viejo ataúd en el centro del cementerio. Pero yo era escéptico. Siempre lo había sido. Y esa noche, esa maldita noche, algo me impulsó a ignorar las advertencias. Al principio, no vi nada. Solo las antiguas tumbas alineadas en perfecto silencio, las lápidas erosionadas por el paso del tiempo, el musgo que las cubría como si tratara de esconder los secretos de los muertos. Caminé, mi linterna temblando, hasta llegar al lugar donde decían que se encontraba. Y allí estaba, como un vestigio de tiempos oscuros, un ataúd de madera, envejecido por la humedad y el olvido, sus esquinas rotas y cubiertas de moho, su tapa cerrada, como si la tierra misma tratara de mantenerlo sellado. No sé qué fue lo que me impulsó a acercarme. Tal vez fue la perversidad humana, esa chispa de locura que todos llevamos dentro. O tal vez solo fue un deseo de comprobar si todo lo que se decía sobre él era cierto. No me importaba. Lo que importaba era que estaba allí, enfrente de mí, y la tentación de abrirlo era insoportable. La gente hablaba de voces, susurros que salían del ataúd. Decían que quien lo abría,
escuchaba su nombre susurrado al oído, un nombre que no deberían conocer. Y que, después de eso, nunca podían escapar de su llamada. Pero, ¿quién iba a creer en eso? Yo no lo hacía. Me agaché frente al ataúd, mi linterna iluminando las grietas de la tapa. Todo parecía estar en calma, pero una parte de mí sabía que algo estaba mal. No debería estar allí. Pero ya era tarde para arrepentirse. Con un crujido, moví la tapa. El aire a mi alrededor cambió al instante. Un frío inexplicable se coló por mis huesos, como si algo invisible hubiera tocado mi piel. Miré dentro del ataúd y, por un momento, todo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Dentro, no había un cuerpo. No había nada que pudiera describir como humano. Solo, sombras. Sombras que se retorcían, se entrelazaban, se deshacían y volvían a formarse en algo más oscuro y más siniestro. Y entonces lo escuché. Un susurro, suave al principio, casi imperceptible. Mi nombre. Solo una vez, pero claro como el agua. Luis. El aire se volvió denso, cada respiración se me hizo más difícil. La linterna tembló en mis manos. Me alejé un paso, pero mis pies no se movían, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. La voz de nuevo, más fuerte esta vez, más urgente. Luis, ven. La voz no provenía solo del ataúd, sino de todas partes. Del suelo, de las lápidas, del aire mismo. Como si estuviera rodeado por una multitud invisible, llamándome, acallando mi voluntad, llevándome hacia el ataúd. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Todo lo que sé es que no podía moverme, no podía dejar de escuchar esa voz, ese susurro que me llamaba una y otra vez. No podía escapar. Y fue entonces cuando lo vi. De entre las sombras del ataúd, algo comenzó a formarse. Un rostro, pálido, demacrado, con ojos vacíos como pozos sin fin. Sonreía. Una sonrisa macabra que parecía burlarse de mi terror. Mis piernas finalmente cedieron, y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la figura que emergía lentamente de la oscuridad. Me levanté, pero mis manos ya no respondían. La linterna cayó al suelo, apagándose en un susurro. Estaba a oscuras. Entonces, lo sentí. Frío, pegajoso, algo húmedo rozando mi piel. Me giré, y ante mis ojos apareció una figura encapuchada, con la cara completamente oculta por la sombra de su capucha. La figura avanzó hacia mí, y la sensación de terror fue insoportable. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta se cerró como si alguien me hubiera apretado el cuello. La figura alzó una mano, huesuda, arrugada, y me tocó el rostro. Un dolor agudo atravesó mi cráneo. Un latigazo de horror y desesperación. La visión se nubló, y, antes de desmayarme, alcancé a escuchar una última palabra. Bienvenido. Desperté en el mismo cementerio. O eso creí al principio. Al principio, todo parecía igual, pero había algo diferente. Algo que no podía identificar. Cuando intenté moverme, sentí un peso en mi cuerpo, una presión indescriptible. Miré a mi alrededor, y entonces lo entendí. Las tumbas estaban vacías, las lápidas caídas, las sombras se arrastraban como serpientes. Y lo peor de todo, lo que me heló la sangre, fue el sonido. El sonido de alguien respirando detrás de mí. Miré hacia atrás, y ahí estaba, una figura encapuchada, su rostro oculto en la oscuridad, sonriendo. Y escuché la voz, nuevamente, esta vez en mi propia mente. Luis, tu nombre, siempre estuvo destinado a ser llamado. Nunca más salí del cementerio. Nadie lo hizo. Jamás toques un ataúd, porque cuando lo haces, algo dentro de ti ya no es tuyo. Y ahora, siento el peso de esa maldición cada vez que alguien susurra mi nombre. Nunca toques un ataúd. Es un consejo que me dieron cuando era niño, y nunca supe lo serio que era hasta aquella noche. Esas palabras, que en su momento me parecieron una advertencia sin sentido, ahora resuenan en mi cabeza con una claridad aterradora. Porque yo,
que pensé que nada podría ser más peligroso que los cuentos de fantasmas, cometí el error de tocarlo. Era una tarde nublada cuando me llegó la invitación. Una carta misteriosa, sin remitente, con un delicado sello de cera negra que no podía ignorar. Dentro, unas simples palabras: te espero esta noche. Trae valor. El aire estaba denso, cargado con la humedad de la lluvia que amenazaba con caer. Mi curiosidad, como siempre, me empujó a seguir adelante. Algo en mi interior me decía que debía ir, que esta invitación tenía un propósito, algo más grande que yo mismo. El lugar estaba alejado de la ciudad, una vieja mansión en las afueras, casi oculta entre los árboles como si el tiempo hubiese olvidado su existencia. La entrada, de hierro forjado, crujió al abrirla, y la oscuridad que se desbordaba de dentro me recibió con un abrazo gélido. Mi respiración se hizo más errática, pero avancé. La casa estaba vacía, o al menos eso parecía. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos solitarios mientras las luces parpadeaban débilmente, creando sombras que se retorcían contra las paredes. Finalmente llegué a una sala grande, donde, en el centro, reposaba un ataúd. No era común. Estaba hecho de madera oscura, con extraños grabados en sus costados. La tapa parecía recién pulida, pero el aire a su alrededor olía a algo más, a muerte. Un estremecimiento recorrió mi columna, y las palabras que me habían advertido sobre tocar un ataúd comenzaron a retumbar en mi mente. Sin embargo, no pude resistir la tentación. Algo dentro de mí me impulsaba a acercarme, a sentirlo, a tocarlo. Lo toqué. El contacto fue inmediato. Al principio, no sentí nada, pero en el momento en que mis dedos hicieron contacto con la superficie, un retumbar bajo comenzó a llenar la habitación. No era un sonido físico, era más profundo, como si algo estuviera despertando desde las entrañas de la tierra misma. El ataúd comenzó a temblar, y con él, la mansión entera. Las paredes se retorcían, las luces se apagaban, y todo lo que quedaba era la sensación de ser observado. La puerta de la sala se cerró con un golpe seco, dejándome atrapado. Entonces, la tapa del ataúd se abrió lentamente. Un susurro helado recorrió mi cuerpo, y por un instante, me quedé inmóvil. Desde el interior del ataúd, una figura emergió. No era humana, ni demoníaca, pero su presencia era tan maligna que un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La figura era un ser encapuchado, con los ojos ocultos bajo la sombra de su capa. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus manos, huesudas, con dedos alargados, cubiertos por una piel grisácea que parecía casi traslúcida. «Has tocado lo que no debías», dijo la figura con una voz que no provenía de su boca, sino de algún lugar profundo en mi mente. El miedo me inundó, pero lo peor aún estaba por venir. En ese momento, una serie de imágenes comenzaron a invadir mi mente, cada vez más rápidas, más vívidas. Vi el rostro de mi madre, su sonrisa cálida, y luego, su rostro contorsionado por el dolor, su vida apagándose en un suspiro. Vi a mi hermano, su cuerpo frío e inmóvil en el suelo de nuestra casa, su muerte una tragedia que jamás entendí. Vi a mis amigos, cada uno de ellos sucumbiendo ante una presencia invisible que los consumía uno a uno. Y al final, vi mi propio rostro, desfigurado, envejecido, mirando el ataúd con una expresión de horror eterno. Todo esto ocurrió en un parpadeo. Y luego, una risa. No era humana. Era una risa que resonó en las paredes, en el aire, en mi mente. «Te has tocado a ti mismo», dijo la figura, mientras sus manos se acercaban a mi rostro. «Te has dado el permiso para ver lo que no debías ver. Ahora, todo lo que has tocado, todo lo que has perdido, regresará para cobrar su precio». El tiempo se detuvo. El aire se espesó y me sentí atrapado en una trampa sin salida. Intenté moverme, gritar, correr, pero era como si mi cuerpo hubiera dejado de ser mío. Todo lo que podía hacer era mirar cómo la figura se acercaba, cómo sus dedos alargados comenzaban a rozar mi piel, hasta que no pude sentir nada más que frío. Y entonces, la oscuridad me envolvió por completo. Desperté en mi cama, sudoroso, respirando con dificultad. Pero algo no estaba bien. Algo había cambiado.
El aire estaba más denso, y una extraña sensación de terror se apoderó de mí. Miré alrededor de mi habitación, pero no había nada. Sin embargo, cuando miré hacia el espejo, lo vi. Estaba allí, parado detrás de mí. Era yo mismo, pero no lo era. Mi reflejo estaba distorsionado, y mi rostro era el mismo que había visto en mis visiones, desfigurado, envejecido, cubierto de una desesperación interminable. Una voz susurró desde el fondo de mi mente, una advertencia que ya no podía ignorar: nunca toques un ataúd. Y lo supe entonces. No importaba si era un sueño, una visión o la realidad. Había tocado algo que no debía, y ahora, la muerte que había presenciado no solo era mi destino. Era algo que yo ya había tocado, y que me estaba reclamando. El ataúd ya no estaba en la mansión. Estaba aquí, conmigo. Y yo nunca podré escapar de él. Nunca pensé que esas palabras, dichas en voz baja por mi madre, se quedarían grabadas en mi mente hasta el último de mis días. Jamás toques un ataúd. Era algo tan sencillo, tan cotidiano, que ni siquiera me molesté en preguntarle por qué. A lo largo de mi vida, escuché esa advertencia varias veces, pero nunca le presté mucha atención. Sin embargo, ahora, mientras el terror me consume, entiendo demasiado bien lo que quiso decir. Era una tarde gris, casi oscura, cuando la casa comenzó a crujir. El viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles se movían de una manera que daba la sensación de que estaban a punto de entrar por las ventanas. Yo estaba tan... No fue hasta que escuché un sonido extraño desde el vestíbulo que mi tranquilidad se rompió. Un leve golpeteo. Un prime. Me levanté del sillón, un sudor frío recorriendo mi espalda. Al acercarme al vestíbulo, vi que la puerta estaba entreabierta. Intenté empujarla con cautela, pero el golpe que resonó en el aire. Al dar el primer paso, sentí que algo estaba terriblemente mal. La temperatura había bajado repentinamente, y el aire tenía una densidad extraña, como si todo estuviera envuelto en una niebla invisible. Al avanzar hacia la sala, la luz comenzó a titilar. Miré hacia el rincón oscuro donde sí. Fue entonces cuando lo vi. El ataúd estaba abierto. Nunca había estado allí antes. Esa era la primera vez en mis 17 años de vida. Y lo peor de todo es que en su interior no había nada. Nada, excepto una niebla espesa que parecía respirar, como si el ataúd estuviera vivo. El aire pesado y oscuro me envolvía y, por un instante, sentí que mi cuerpo no me respondía. Me quedé allí, observando la nada, la tensión alcanzando niveles insoportables. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral cuando vi algo moverse en la neblina. Era una figura. Silueta tenue, pero con unos ojos profundamente oscuros que no podía entender. Los observé fijamente, pero lo que sucedió después fue peor de lo que podría haber imaginado. La figura se deshizo como polvo y luego se materializó justo frente a mí. Era una forma humana, pero con rasgos que no pertenecían a este mundo. La boca de la cría. Lo tocaste. En ese momento, entendí. El ataúd. Era el ataúd de un ser antiguo, algo que jamás debería haber sido liberado. Mi madre nunca había mentido cuando me decía que no debía acercarme a él. Lo había tocado sin darme cuenta, de algún. ¿Quién eres? Balbuceé, con la voz T. La figura sonrió, pero no era una sonrisa humana. Soy lo que queda. Lo que nunca debió ser tocado. Lo que se mantiene atrapado en la neblina. Y ahora, tú también lo eres. El horror me invadió cuando la criatura comenzó a acercarse, lentamente, como si quisiera saborear cada segundo de mi desesperación. La respiración se me aceleró. Mi mente buscaba una salida, pero todo se desmoronaba. Intenté retroceder, pero algo invisible me lo impedía, como si el aire mismo estuviera impidiendo mi escape. No, grité, luchando por liberarme, pero no podía moverme. La criatura era como una sombra viviente, absorbiéndome lentamente, desgarrando cada uno de mis pensamientos, cada pedazo de mi alma. De repente, todo se detuvo. Un dolor agudo atravesó mi pecho,
y todo a mi alrededor se desvaneció en oscuridad. Cuando volví en mí, estaba en mi habitación. La luz de la lámpara parpadeaba tenuemente. Estaba solo, pero algo no estaba bien. Todo parecía estar en su lugar, pero al mirar mis manos, vi algo extraño, las marcas. Mis dedos estaban marcados, como si algo los hubiera tocado. Algo helado. Intenté respirar con normalidad, pero no pude. Algo estaba observando desde la oscuridad. Los ojos, aquellos ojos, sentí que estaban detrás de mí, esperando. Miré hacia la esquina de la habitación, y ahí estaba, el ataúd, en la esquina opuesta a mi cama. Estaba cerrado, pero ahora, al mirarlo, sentí la presencia de lo que se escondía dentro. No me atrevía a moverme. Me quedé allí, inmóvil, atrapado entre el terror y la desesperación. Y en ese momento comprendí la verdad, no había escapatoria. Lo que había tocado esa noche no era solo un ataúd. Era una puerta a algo mucho más profundo y oscuro. Y ahora, esa puerta estaba abierta, no solo para mí, sino para todos los que, como yo, cometieran el terrible error de acercarse. La neblina comenzó a envolverme una vez más, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. El susurro llegó de nuevo, bajo y lleno de amenaza. Lo tocaste. Ahora te pertenecemos. Mi madre había tenido razón. Jamás debí haber tocado el ataúd. Pero ahora, en la oscuridad, me doy cuenta de que ni siquiera yo soy el que lo ha tocado. Algo mucho más antiguo y peligroso ha decidido. Así que la próxima vez que alguien te diga jamás toques un ataúd, no lo hagas. No importa cuán insignificante. Si alguna vez te encuentras frente a uno, huye. Corre lo más rápido que puedas. Lo que te voy a contar es tan real como las cicatrices que llevo en mi alma, marcas que no se borran ni con el paso de los años. Todo comenzó en una madrugada sin luna. Como casi todas las noches, me encontraba conduciendo por un camino solitario en las afueras del pueblo, rodeado de bosques y sombras que parecían vivir por sí solas. Aquella noche en particular, el aire estaba denso, húmedo, y el susurro de las ramas me acariciaba los oídos. Estaba acostumbrado a estos viajes nocturnos, soy un guardia de seguridad, y mi turno nocturno me lleva a lugares que pocos se atreverían a visitar. A medida que avanzaba, una vieja iglesia se perfilaba a lo lejos, medio oculta entre la niebla. Nadie había ido allí en años. Solo unos pocos que aún recordaban las viejas historias de fantasmas y maldiciones. Pero mi trabajo me había llevado allí esa noche. Había recibido un aviso extraño, un aviso sin explicación, pero que venía acompañado de un pago suculento. Y el dinero, en mis circunstancias, era un buen motivo para hacer lo que me pedían. Al llegar, estacioné mi coche y me bajé, sintiendo la fría humedad que calaba hasta los huesos. Caminé hacia la entrada de la iglesia, cuya puerta chirriaba como si hubiera estado esperando a alguien para abrirla durante décadas. Al entrar, el aire estaba viciado, cargado de algo indescriptible. La luz de mi linterna oscilaba débilmente, proyectando sombras que danzaban por las paredes. Fue entonces cuando lo vi. Un ataúd, inmóvil, colocado en el centro de la nave principal. Su madera oscura brillaba bajo la luz vacilante. Un ataúd que no debía estar allí. Yo sabía que no debía estar allí. El lugar había sido deshabitado por años, no había cuerpos enterrados en las tumbas cercanas, ni rastros de ceremonias recientes. La sensación en mi estómago se convirtió en un nudo que me apretaba con cada segundo que pasaba cerca de aquel objeto macabro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Me acerqué al ataúd. En el exterior no había inscripciones, solo una superficie pulida y envejecida, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejar su huella allí. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que la madera reflejaba la luz. Parecía moverse, como si respirara, como si algo dentro de él estuviera esperando. Mi respiración se volvió errática. ¿Quién había colocado ese ataúd aquí? ¿Y por qué? Sabía que debía irme, pero una fuerza extraña me mantenía anclado en ese lugar.
Mis manos temblaban mientras me acercaba aún más. La puerta del ataúd estaba cerrada, pero una fuerza indescriptible parecía llamarme a tocarla, a abrirla. Mis dedos se acercaron lentamente al borde de la tapa, casi como si alguien me estuviera controlando, guiando mis movimientos. De repente, algo me detuvo. Un grito, apenas audible, como un susurro venido de algún rincón oscuro. «No lo hagas», decía una voz rasposa, aterradora. Mi cuerpo se paralizó, pero no pude moverme. La curiosidad, el miedo y algo más, algo mucho más oscuro, me impulsaron a continuar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré apartar la mano. Lo que sea que me estaba susurrando desde las sombras había tenido su efecto. Retrocedí, mis ojos nunca dejaban de mirar el ataúd. Y fue entonces cuando lo vi, una grieta en la tapa, que antes no había estado allí. Una grieta fina, como un corte que comenzaba a expandirse lentamente, justo frente a mí. El aire se volvió más denso. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse, a arrastrarse hacia el ataúd, como si fueran parte de él, como si esperaran que yo cometiera un error. La grieta en la tapa se agrandó con cada segundo que pasaba. No sabía qué hacer. ¿Debería irme? ¿Debería dejar todo esto atrás? Mi cabeza daba vueltas. Entonces, un crujido horrible me hizo dar un salto hacia atrás. La tapa del ataúd comenzó a levantarse lentamente. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me desmayaría en cualquier momento. Lo que emergió de dentro de él no era humano. No lo era en absoluto. Era una criatura, algo que nunca había visto antes, pero que mi mente reconoció al instante como un error del universo. No era un cadáver, ni un ser vivo, sino algo intermedio, algo roto y arrugado, como si el ataúd hubiera estado atrapando la maldad en su interior durante siglos. Su piel era gris, flácida, cubierta de costras y manchas. Los ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con una luz enfermiza, vacía. Y lo peor era su boca. No tenía dientes, pero sí algo peor, un vacío que parecía devorar todo lo que lo rodeaba. Un vacío tan grande que podría arrastrar el alma de cualquiera que se acercara demasiado. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia mí, pero de alguna manera, la puerta de la iglesia se cerró de golpe, separándonos. Quedé allí, temblando, sin poder comprender lo que había sucedido. Corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Aceleré hasta perder el aliento, hasta que las luces de la iglesia desaparecieron en el retrovisor. Pero algo me estaba siguiendo. Lo sentía en el aire, en mi respiración. Cuando llegué a casa, me vi al espejo. Mi reflejo no era el mío. Algo en mis ojos había cambiado, algo que nunca podría borrar. Nunca toques un ataúd. Jamás. Porque lo que encuentres dentro puede ser mucho peor que la muerte misma. Nunca me han gustado los ataúdes. Esa sensación de estar tan cerca de algo que debería ser una ausencia, algo vacío, me repugna. Sin embargo, aquella noche me vi frente a uno, sin quererlo, sin saber que me arrastró hasta ahí. Recuerdo que había llovido toda la tarde. La ciudad estaba cubierta por un manto de niebla espesa que hacía que las luces de las farolas parecieran sombras errantes. Caminaba por la acera desierta, tratando de evitar los charcos y el eco de mis propios pasos, cuando algo llamó mi atención. Una tienda vieja, oculta entre dos edificios desmoronados, con una puerta de madera que crujía como si fuera una criatura viviente. A través del cristal empañado, vi algo que no pude identificar de inmediato, un ataúd. No uno común, ni uno de esos elegantes con detalles dorados, sino uno sencillo, de madera oscura, antiguo, como si hubiera estado ahí durante décadas. Decidí entrar. La tienda no tenía ventanas y el aire estaba pesado, denso. Había estanterías llenas de relojes rotos, espejos agrietados y figuras de cerámica que me observaban con ojos vacíos. La atmósfera era tan espesa que sentí que mi respiración se volvía más difícil con cada paso. El viejo detrás del mostrador me miró sin sonreír. Su rostro era una masa de arrugas, como si hubiera absorbido todo el tiempo que había existido en ese lugar. No debería estar aquí, dijo con voz rasposa,
pero no me alertó. En lugar de eso, sentí una extraña atracción por el ataúd. Algo en su interior me llamaba. Me acerqué a él lentamente, sin poder evitarlo. La luz del interior parpadeó brevemente, como si se estuviera apagando y encendiendo, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Oh no. Sin embargo, la curiosidad. El ataúd se abrió ante mí como si lo hubiera estado esperando. Dentro, no había un cadáver, como esperaba, sino una oscuridad profunda, impenetrable. Como si la tapa del ataúd hubiera sido una barrera entre dos mundos. Pero lo peor estaba por venir. Una mano fría y Hughes. Finalmente, algo me liberó. El viejo, con un grito gutural, rompió el hechizo. «No lo toques», gritó con furia, y en un instante, la mano se desvaneció. El ataúd volvió a cerrarse, y la tienda, ahora mucho más sombría, permaneció en silencio. El viejo me miró, su rostro ahora mucho más serio, casi severo. «Ahora que lo has tocado, no hay forma de deshacerlo. Has sellado tu destino». No entendí lo que quería decir. Me aparté de él, pero la sensación de horror seguía ardiendo en mi pecho, como si la pesadilla no hubiera terminado. Salí de la tienda, aún también. Mi reflejo en el espejo no era el mío. Era una figura borrosa, distorsionada, que se parecía a mí, pero no lo era. Tenía ojos vacíos, y sus labios se curvaban en una sonrisa torcida. Al principio pensé que estaba viendo cosas, pero cuando me acerqué más, la figura comenzó a moverse independientemente de mis propios movimientos. Hizo un gesto, como si me estuviera en. «Vas a seguirme, ¿verdad?». La voz no era mía. Era baja, cavernosa, como un eco de lo que alguna vez fui. Aterrorizado, retrocedí y caí al suelo. El reflejo en el espejo comenzó a acercarse, y una presión indescriptiva. De repente, escuché un ruido sordo, como un crujido lejano. No era el ruido de la madera, sino algo más, algo mucho más profundo. Miré hacia la esquina de la habitación, y vi lo que parecía un pequeño ataúd, oscuro, casi imperceptible en la sombra. Era el mismo. El mismo ataúd que había tocado esa noche. Y allí, dentro de él, vi algo que me heló la sangre, una figura, una versión de mí, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, mirando fijamente a través de la madera. La misma figura que había visto en el espejo. Era yo, pero no lo era. La voz volvió, esta vez más clara: «Te has quedado atrapado. Ahora eres parte de nosotros. De todos los que tocamos». Mi corazón dejó de latir. Y todo alrededor de mí se desvaneció en una oscuridad infinita. Nunca toques un ataúd. No porque su contenido te asuste, sino porque, al hacerlo, te conviertes en su prisionero, y no hay vuelta atrás. No sabía por qué lo hice. Mi corazón late con fuerza solo al recordar ese instante. Era un susurro que me llamaba desde la oscuridad, una fuerza que me arrastró hacia el abismo. Un simple vistazo, y todo cambió. No podría vivir con ello, y no sé si debería. Caminaba por el pueblo con la mente nublada, como si estuviera sumido en una niebla espesa, cuando lo vi. El ataúd. Estaba allí, frente a mí, casi escondido en la esquina de una tienda que nunca había notado antes. No había ni una sola luz encendida en la habitación, pero de alguna manera sentí una presencia dentro, una sombra que me observaba. A medida que me acercaba, mi piel se erizó. Algo en mi estómago, algo profundo, me susurraba que debía irme, pero no lo hice. La puerta crujió al abrirse. Un olor a humedad, a tierra, me golpeó el rostro. No era un lugar común, no era una tienda más. Había algo malsano en el aire, algo que no debería estar allí. El ataúd, inerte, estaba colocado justo en el centro, rodeado de velas apagadas que apenas conseguían cortar la oscuridad. El precio de esa tienda no era visible, pero no importaba. Lo que importaba era lo que sentí cuando mis ojos se posaron sobre él. Un latido profundo resonaba en mi pecho, como si el ataúd y yo estuviéramos conectados por una fuerza invisible. Me acerqué lentamente. Estaba vacío, al menos en apariencia,
pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que podría haber dentro. Mi respiración se volvió errática. No podía apartar la vista de él, como si algo me estuviera llamando, como si la única respuesta a mis inquietudes dependiera de tocarlo. Pero no lo hice, no aún. Entonces, una figura apareció en la entrada de la tienda. Una mujer mayor, su rostro arrugado por el paso del tiempo, sus ojos tan oscuros como la noche misma. «No lo toques», dijo con voz rasposa, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que hizo que mi cuerpo se tensara. Su mirada fue penetrante, y por un instante sentí que me estaba desnudando, que podía ver mis pensamientos más oscuros. «Jamás toques un ataúd», repitió. «Ni en broma, ni por curiosidad. Hazlo y sufrirás las consecuencias». No sabía qué responder. Mi mente ya estaba llena de dudas, pero algo dentro de mí seguía resistiéndose a marcharme. La mujer parecía saberlo, y antes de que pudiera reaccionar, me dio la espalda y salió de la tienda sin pronunciar una palabra más. Pero su advertencia quedó grabada en mi mente. «Jamás toques un ataúd». Por alguna razón, esa frase seguía retumbando en mi cabeza mientras caminaba de vuelta a casa. En lugar de sentir miedo, sentí una extraña compulsión. Las palabras de la mujer se mezclaban con la presión en mi pecho, y no pude evitarlo. Fui incapaz de resistirme a esa tentación. Esa noche, ya en mi casa, intenté dormir, pero algo me mantenía despierto. Algo me llamaba. Como si el ataúd estuviera ahí, esperando a ser tocado. A las 3 de la madrugada, algo en mí se quebró. Me levanté de la cama con pasos inseguros, mi cuerpo ya bajo el control de una fuerza ajena. Las luces de la calle parpadeaban débilmente a través de mi ventana, iluminando las sombras que parecían danzar alrededor de mi habitación. No tenía sentido. Sabía que debería ignorar todo eso, pero mi cuerpo me traicionó. Volví al lugar. La tienda estaba tan silenciosa como la última vez, pero ahora parecía más opresiva, como si me estuviera esperando. Me acerqué al ataúd sin pensar. Mis manos temblaban, pero al tocarlo, una extraña energía recorrió mi cuerpo. Un escalofrío profundo. Y cuando retiré la mano, un susurro me alcanzó, un susurro que venía del interior. «Te he estado esperando». La voz era suave, pero cargada de desesperación. Mi sangre se heló. ¿Quién estaba dentro de ese ataúd? ¿Qué había tocado? De repente, el ataúd se cerró con un estrépito, y un grito desgarrador, tan fuerte que me atravesó, me hizo caer de espaldas. Era un grito de dolor, de sufrimiento, como si alguien estuviera siendo arrancado del fondo de su propio infierno. Mi mente intentó procesarlo, pero no pude. La tienda ya no estaba vacía. No solo sentía la presencia del ataúd, sino que la atmósfera misma se había distorsionado. A lo lejos, la figura de la mujer apareció nuevamente, pero ahora su rostro estaba pálido, como si algo le hubiera robado la vida misma. «Te lo advertí», murmuró mientras sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «Lo has desatado». No entendí, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me envolvía. Una presencia oscura me cubrió, una presión como si estuviera siendo aplastado por 1000 toneladas. Las paredes de la tienda se desvanecieron, y todo se volvió negro. No podía respirar, no podía moverme. Desperté en mi cama, pero algo había cambiado. El aire estaba denso, las sombras parecían moverse por voluntad propia, y una sensación de vacío me ahogaba. Algo seguía allí, acechando. Algo que ya no podía dejar ir. De repente, un susurro surgió de la oscuridad, un murmullo cercano al oído. «Te lo advertí». Lo peor de todo es que ahora sé lo que está detrás de esas palabras. No es un simple ataúd. Es un portal, y cuando lo tocas, no solo abres la puerta a la muerte, sino que el muerto te arrastra con él. Y ahora, no puedo librarme de esa fuerza. Lo he tocado, y ya no soy el mismo. Mi vida ya no tiene sentido. Si alguna vez encuentras un ataúd, recuerda lo que te dije. Jamás toques un ataúd. Porque si lo haces, el muerto se llevará lo único que tienes, tu alma.